Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Esta ecuación es sumamente necesaria para comprender la mecánica de fluidos. Para comenzar con esto, nosotros vamos a establecer nuestro universo. Básicamente nuestro universo sería pues la pizarra y vamos a establecer un sistema coordenado. Aquí nosotros lo podemos ver. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje y nuestro eje Z. También vamos a establecer estos vectores unitarios, como los que vemos aquí. Este es el vector unitario X, el vector unitario Y y el vector unitario Z. También vamos a establecer un volumen de control, que es una pequeña sección o una pequeña zona de nuestro universo que vamos a estudiar, que es este que vemos aquí. Y vemos que tiene de dimensiones delta X, delta Y, delta Z. Es una pequeña zona que nosotros vamos a estudiar. Y todo nuestro universo, esto que vemos en la pizarra, es un fluido en movimiento. Ahora, para poder nosotros establecer esta ecuación de continuidad, vamos a necesitar hacer un balance. ¿En qué consiste este balance? Bueno, es que la velocidad de acumulación de masa quiere decir qué tanta masa se está acumulando aquí dentro de este volumen de control, va a depender de la masa que entra menos la masa que sale. Ahora bien, hablemos de la primera parte de nuestro balance, que es la velocidad de acumulación de masa. Aquí yo dibujé nuestro sistema en esta parte superior. Entonces, ¿qué significa la velocidad de acumulación de masa? Bueno, quiere decir cuánta masa está entrando ¿a dónde? A nuestro volumen de control, que es nuestro pequeño cubito que vemos aquí. Ahora, nosotros recordaremos que en mecánica de fluidos la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto nosotros podemos ponerlo de esta manera. Esto es igual a la masa sobre nuestro volumen. ¿Cuál es nuestro volumen? Pues es el volumen de este cubito que vemos aquí, que viene siendo delta X por delta Y por delta Z. Y lo escribimos de esta manera. Ahora bien, si yo de esta expresión despejo la masa, puedo obtener esta expresión que vemos aquí, donde nos dice que la masa es igual a la densidad por el volumen, que es delta X por delta Y por delta Z. Ahora, pero lo que nosotros queremos saber es cómo cambia esta acumulación, o sea, cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, nosotros recordaremos que para poder describir los cambios en el tiempo usamos derivadas. Entonces, esto sería la derivada de la masa en el tiempo, o cómo va cambiando la masa en el tiempo. Entonces yo voy a sustituir esto aquí y tenemos esta expresión, que es la derivada de la densidad por el volumen sobre el tiempo. Ahora, como nosotros sabemos que delta X, delta Y, delta Z, que es el volumen, es constante, nunca cambia, lo podemos sacar de la derivada y obtenemos esta expresión. Entonces aquí vemos que la velocidad de acumulación de masa es igual a un volumen por el cambio de la densidad en el tiempo. Ahora bien, nos vamos a encargar de la segunda parte de este balance, que es el flujo de masa que entra menos el flujo de masa que sale en el volumen de control. Recordemos que las componentes del vector velocidad en un sistema coordenado cartesiano tiene esta forma: ux en la dirección x, uy en la dirección y uz en la dirección z, ¿no? Otra cosa que hay que recordar es qué es el flujo de masa. Pues básicamente quiere decir cuánta masa está pasando por una superficie. Aquí yo hice esta ilustración donde nosotros vemos el vector ρb, quiere decir esa densidad que viaja a esta velocidad, que es este vector, que pasa por una superficie. En este caso es una superficie arbitraria. Y vemos que aquí hay un vector normal a esta superficie, que es n. Ahora bien, ¿cuánta masa pasa por esta superficie? Se define como la siguiente operación, que es ρb, producto punto, esta superficie y su vector unitario, ¿no? ¿Qué quiere decir esta operación que vemos aquí? Básicamente es la proyección de este vector ρb en la dirección del vector de superficie que tenemos aquí. Ahora bien, vamos a hacer este pequeño balance, flujo de masa que entra menos flujo de masa que sale, en la dirección X de nuestro sistema, sería en esta dirección. Ahora, esto sería ρb, como dijimos ρb, pero sería ρ, la componente en la dirección X sería ρ
bx. ¿En qué dirección va? Pues en x, ¿no? Punto, que es el producto punto, la superficie. ¿Por qué superficie está pasando? Entonces nosotros veríamos que en la dirección x la superficie es delta y por delta z, que vendría siendo esta cara que nosotros vemos aquí. Entonces delta y, delta z, y pues el vector normal a esa superficie es x, ¿no? Menos el flujo de masa que sale, que sería ρ bx en la dirección x, producto punto, por la misma cara, pero ahora, como nosotros nos damos cuenta, entra por esta cara que está en x, vamos a decirlo en una coordenada x, y va a salir por la cara de este lado. Como nosotros sabemos que esta arista mide delta x, quiere decir que esta cara está en x más delta x. Y es así como lo escribimos. Esto lo podemos reescribir. Juntamos todo esto a este lado y nosotros tenemos este producto punto aquí, que sería x punto x, y lo tenemos aquí de este lado también. Nosotros sabemos que el producto punto entre dos vectores iguales siempre es 1. Entonces ya dejamos de tener nosotros una ecuación vectorial y tenemos esta expresión que es escalar, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para cada una de las direcciones. Como vieron, hicimos este balance en la dirección de x. Se tiene que hacer el mismo balance en la dirección y y en la dirección z. Pues aquí nosotros ya tenemos nuestra expresión escrita para cada una de las caras. Básicamente recordemos que es lo que entra por la cara x y lo que sale por la cara x más delta x. Lo que entra por la cara y sale en y más delta y. Y lo que entra por la cara z y sale en z más delta z, como lo escribimos aquí. Entonces, si nosotros pues ya escribimos nuestro balance y pasamos esto para acá dividiendo y reacomodamos un poco, podemos tener la siguiente expresión aquí. No sé si ustedes lo notarán, pero aquí cada uno de estos términos, si nosotros hacemos el valor de delta x, delta y delta z muy pequeñitos, obtenemos una expresión que básicamente esto es la definición de derivada. Ahora bien, reescribiendo la expresión anterior, nosotros podemos tener esto que vemos aquí, que es básicamente lo mismo, solo que ya se llegó al límite donde delta x, delta y delta z se vuelve muy pequeño y esta expresión se vuelve una derivada. Ahora, nosotros vamos a hacer uso del siguiente teorema de derivación, que es la derivada de un producto de funciones, que nos dice que la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Nosotros vamos a hacer eso en cada uno de estos términos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos esta expresión que vemos aquí, que sería, por ejemplo, en este caso, en el primer término, sería ρ por la derivada de ux respecto a x más ux por la derivada de ρ respecto a x. Hacemos esto con cada uno de los tres términos, que es exactamente lo mismo, y obtenemos pues esta expresión. Vamos a reacomodar y vamos a pasar este término y este término para el lado izquierdo de la igualdad y obtenemos pues este arreglo, esta nueva expresión. Si ustedes recordarán del video pasado, esto que tenemos aquí nosotros lo llamamos derivada sustancial o derivada material, pero también se puede escribir de una manera más general, de una manera vectorial, como lo que vemos aquí, y esto va a ser igual, nosotros podemos esto escribirlo de una manera más general, menos ρ por nabla punto b. Esto se puede expresar también de esta manera, simplemente para compactarlo un poco más, y aquí lo tenemos. Esta es la ecuación de continuidad.